Una alegría saludar a todos mis amigos y hermanos de la Asociación del Alto Magdalena y de todos los lugares donde llega su programa Estudiando para Compartir. Llegamos a la lección número 3, imágenes tomadas del matrimonio. Qué hermosa lección, importante para ser aplicada en nuestra vida diaria y compartida con amigos y hermanos. Saludamos también a todos los que nos escuchan a través de Esperanza Radio aquí en la Unión Colombiana del Sur. Que Dios les bendiga y que puedan también aprovechar cada concepto bíblico para su experiencia espiritual. Bienvenidos a Estudiando para Compartir. Este es el repaso de la lección de Escuela Sabática. Esta semana también tenemos dos invitados de lujo. Tenemos al pastor Daniel Ospina. Pastor Ospina, qué rico también de aquí con nosotros, un hombre de Dios, más de 40 años de ministerio. En este momento, pastor de distrito en la Floresta de Medellín, ¿correcto? Por misericordia del Señor y gracias por invitarme. No, pastor, gracias por aceptar la invitación. Quiero decirle, apreciados hermanos, que el pastor Ospina estuvo en el distrito de Fontibón durante toda una semana realizando una campaña maravillosa para la gloria de Dios. Pastor, gracias por acompañarnos, gracias por su esposa, Zuleima, que también hace parte de este ministerio, pastor, y fue una bendición para la iglesia, el distrito de Fontibón y para otros hermanos que también tuvieron la oportunidad de escuchar sus consejos. Pero también tenemos al pastor Randy Arias, pastor del distrito de Fontibón, amigo, compañero que nos ha estado con nosotros durante otras ocasiones. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor, por la invitación. Qué privilegio poder otra vez estar en esta mesa y también aquí acompañado de estos pastores que nos enseñan cada día, nos dan de sus experiencias para compartir con todos nuestros hermanos. Gracias, pastor, muy amable, pastor del distrito de Fontibón. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar como siempre lo hacemos y hermanos maestros, estos minuticos al comienzo de la lección no los gastamos por gastar, es que son importantes. Tenemos preocupaciones, yo creo que en Medellín pasa lo mismo, pastor, que aquí en Bogotá. Llegamos a las 8:45, 9 de la mañana y poquitos hermanos en la iglesia. ¿Cómo hacemos, pastor Upila, para que los hermanos se motiven a llegar temprano y vean la importancia de la escuela sabática? Una de las características que debemos conservar, maestros de escuela sabática, es prepararnos muy bien nosotros. Número 2, hacer la clase muy participativa. Traer invitados, traer ilustraciones, hacer un proyecto misionero en la clase de escuela sabática, que ellos realmente tengan un grupo pequeño, tengan algo por hacer y sobre todo orar mucho y ayunar. Un detalle más, visitar a esos miembros de esa pequeña iglesia que el Señor te entregó. Ay, importante. Tomen nota, hermanos, por favor, y a poner en práctica estos consejos y eso va a enriquecer nuestras clases. Pastor, otro consejito por ahí. Bueno, pastor, la vez pasada también que yo les había hablado a los hermanos, que el maestro de escuela sabática pues es el pastor de esa clase. El pastor casi está diciendo toda la idea, ¿no? Sí. Y la vez pasada les mencioné de que yo debería pastorear la iglesia. Hoy, yo siendo pastor también, entiendo que esa hora no es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Así que para mí es vital que si yo soy el pastor de mi clase, yo voy a buscar la presencia de Dios con mucha constancia, mucho más de lo que podría hacer cualquier otro miembro de banca, por así decirlo. Porque yo soy líder de una iglesia. Así que si la clase no ve en mí ese liderazgo que va por encima, pues nunca va a estar por encima de lo que yo puedo reflejar. Así que yo les animo, mis hermanos, busquemos la presencia de Dios como nunca antes. Estamos muy cerca del regreso de Jesús. Amén. Y tenemos una grey en nuestra clase para conducirla a ese reino. Importantísimo consejo. Gracias, pastores, gracias. Muy amables. Pero vamos a entrar a la lección, imágenes tomadas del matrimonio. Y antes de la primera pregunta que quiero mencionarles es, miren este texto tan hermoso, el texto central, Apocalipsis 19:9, dice, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, esas son palabras verdaderas de Dios. Yo veo aquí que realmente el Señor nos invita a una celebración especial de matrimonio con Él. Qué maravilloso realmente las bodas del Cordero y nadie puede faltar. Es un momento muy especial. Pero, pastores, ¿cómo podemos nosotros aprender de las imágenes del matrimonio para poder entender la relación de comprensión, de amor y de relación con nuestro Dios eterno? Hay 3 palabras claves que aparecen en la lección de la escuela sabática esta semana. Sí. Amor, relación, redención. 3 elementos básicos que Dios manifiesta en su relación con su iglesia y que quiere ver manifestada en nuestros hogares.
Ok, ok, muy bien. Es decir, Pastor Randy, que el Señor colocó también el matrimonio como un símbolo de la relación que quiere tener con nosotros. Hay muchas figuras y lo vimos en la lección, por eso se llama así, imágenes de matrimonio, donde Dios nos muestra que a través de esa relación, que es algo cotidiano para nosotros, quiere que nosotros desarrollemos intimidad con Dios. Yo creo que esa palabra intimidad es clave en la lección de esta semana, porque así como la pareja tiene intimidad, Dios desea tener intimidad con nosotros. Y maestros, es clave que nosotros le impulsemos a la clase a hacerle sentir la necesidad de esa intimidad, porque es lo que quiere mostrar la lección justamente. Claro, claro, por supuesto, así. Yo creo que no hay, Pastor Ospina. ¿Cuántos años de matrimonio, Pastor? 36. 36, Pastor Ra, 21. 21. Bueno, yo 31, pastores, así que estaba haciendo 31 años, ahí se va muy diciendo, es una bendición. Ahora, pastor, entonces esa relación tan bonita, yo creo que no hay una relación más íntima que la de un esposo con una esposa, es la que quiere tener Dios con su iglesia, con su pueblo, ¿cierto? Esa intimidad. Es una palabra clave en la relación del matrimonio y se llama perdón. Nos equivocamos, fallamos, somos tan imperfectos, pero esa persona nos tiene una paciencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha puesto esa persona a su lado para mostrarme su amor. A través de mi esposa, yo veo el amor que Dios tiene por mí y por eso es que la relación de matrimonio me lleva a estar más cerca de Dios. Amén, qué bendición. La pregunta que quiero hacer, voy a leerla textualmente porque me parece muy interesante y es la siguiente. ¿Saben? Hasta, hermanos maestros, yo les he mencionado, no es ningún pecado, entonces por el contrario, párese con un bosquejito, porque es que a veces nos paramos con el folleto de la lección, ya los hermanos ya leyeron la lección, hay que tener es un bosquejo para poder orientar los puntos fundamentales. Y aquí hay una pregunta interesante, Pastor Rolando y Pastor Ospina, y es lo siguiente. Ezequiel 16 presenta una figura hermosa de la salvación y el amor de Dios hacia su pueblo. ¿Qué es necesario entender y que nunca se debe olvidar en cuanto a la enseñanza de esta figura? Pastor Randy, ¿qué nos puede decir allí? Bueno, ustedes saben, la lección nos mencionaba ese capítulo 16 de Ezequiel que tiene unas escenas muy lindas, muy hermosas, pero también algunas tristes, ¿no? Al final del capítulo. Cómo Dios encuentra a esa bebé todavía en la sangre de su parto, bueno, una figura que es muy gráfica, o sea, como para que tú sientas, oye, qué situación difícil. No te limpiaron, no te bañaron, pero yo te recogí, te atendí, te cuidé, te hice crecer, estabas desnuda y te vestí, te pusiste hermosa, o sea, toda esa figura de como alguien que cuida a esa niña, que la ve crecer y la ve una señorita espectacular, despampanante, y Dios quiere casarse con ella, ¿no? Porque eso es lo que quiere, pero lo triste es que ella le da la espalda al final. Y entonces, la pregunta que el pastor nos hace, ¿no? ¿Qué es lo que no debería olvidar? ¿Cuál es la figura que nosotros debemos entender a través de esa historia? Que todo lo que esta mujer vivió o experimentó fue por la gracia, por el cuidado amoroso de ese padre, ¿no? Que en este caso pues sería su esposo. Sí. Y nosotros debemos entender eso. Si tal vez hemos recibido bendiciones, si hemos crecido, si estamos en esta iglesia, muchas veces damos por sentado eso. Llevamos años en la iglesia como que damos por sentado que, no, yo soy adventista, soy hijo de Dios, yo como que tengo derecho a las bendiciones de Dios. Y se nos olvida que todo ha sido por gracia, es por gracia y misericordia del Señor. Es algo que no debemos perder de vista porque me viene a la mente en este momento, fue el terrible pecado que cometió Saúl. Saúl fue sacado, donde fue sacado, fue ungido, profetizó entre los profetas, y de repente se le olvidó quién era él, de dónde Dios lo sacó, y ustedes saben la condición en la que terminó. O sea que es algo que yo creo que la lección demarca que no debemos olvidar y debemos hacerle énfasis a la clase. Hermano, no se olvide. Todo lo que usted tenga, lo que recibas por la misericordia de Dios, no pierda eso de vista porque es peligroso cuando se enorgullece uno espiritualmente y se olvida de Dios. Claro que sí. ¿Algo más que aportar al respecto, Pastor Ospina? En la consejería matrimonial nos encontramos con unas figuras terribles. Un hombre que le da a su esposa todo. Y ella empieza a hacerse cirugías y empieza a cambiar, a convertirse en una persona deseable para cualquiera. Y un día cualquiera le dice que no lo ama a él y que está encarretada con otra persona. Y este hombre que lo dio todo, ahora se encuentra que no tiene nada, porque ella, hermosa como él la puso, está enamorado de otra persona. Familia, maestros. El matrimonio se forma de 3, no de 2. Esposo, esposa y Jesús. Amén. Y cuando no olvidamos quién es el centro, quién le trajo, quién puso a esa esposa a mi lado, ella también en humildad vive agradecida,
Hagamos de Jesús el centro de nuestro hogar y por la gracia de Dios, tanto hombre como mujer, permaneceremos fieles para siempre. Así es. Saben, el pastor Ospina y el pastor Randy, que hoy en día, desafortunadamente, el concepto equivocado que muchos tienen de la relación de matrimonio también desfigura nuestro concepto de la relación con Dios. Ya no se habla de libertad, sino de libertinaje. Ya es amor libre. Y algunos dicen, es lo mismo vida libre que casados, es lo mismo. ¿Cómo eso nos distorsionó y por eso la gente no entiende? ¿Cómo podríamos nosotros ampliar eso? Porque hoy en día muchas personas, Pastor Randy, no comprenden que esa figura del matrimonio debe ser mantenida bajo los conceptos bíblicos, o si no, no vamos a entender lo que Dios quiso decirnos, ¿no? Sí, pues yo, el pastor de pronto también tengo ideas, pero para mí una palabra clave en la relación matrimonial bíblica es compromiso, Compromiso. ¿cierto? Y es algo que la gente hoy no quiere. La gente no quiere pareja ni con Dios, no quiere compromisos. O sea, yo vivo contigo, pero no, yo no me caso porque, ¿qué tal? O sea, no quieren compromisos. Claro, esa figura del matrimonio hoy en día, o esa manera de verlo, porque pues, el Señor me ha permitido desarrollar muchos matrimonios, y uno encuentra un factor generalizado en la sociedad, y es que el matrimonio es amarrarse, el matrimonio es ponerse la soga al cuello. La gente ya no llama matrimonio matrimonio, sino le dicen matricidio. O sea, desde ya le están colocando. Un mal necesario, dicen. Eso, Si fuera un mal, y palabras así terrible. alusivas. Sí. Entonces, claro, esa figura, ¿qué le hace sentir a la gente? Pues no es bueno, es negativo. Y si Dios tanto muestra su relación con él, con el matrimonio, pues también la gente va a sentir ya, o sea, en su mente va a sentir, no, es negativo, comprometerse con Dios no me comprometo, porque es que eso ha desfigurado mucho. Yo creo, Pastor Ospina, que usted en su experiencia ha visto muchas personas que no quieren comprometerse con Dios. Pastor, tenemos un privilegio muy grande y es el de dar cursos prematrimoniales. Ah, ok. Y entonces en esa etapa puede uno captar interés. Hay parejas que yo les he tenido que decir, no los caso. No son el uno para el otro y su hogar no va. Pastor, ¿cómo se le ocurre? Se casan y poco tiempo después están en problemas. La frustración. Nuestra vida espiritual establece una buena relación de hogar. Y nuestros problemas matrimoniales pueden llevarnos también a una debacle espiritual. Así que pidámosle a Dios sabiduría para mantener esa relación de compromiso con mi amada y con Dios, porque las dos cosas van juntas. Tremendo, tremendo eso. Y vamos a hablar en este momento, hermanos, hay un tema que la lección trataba y que es muy diciente, y es el tema de Oseas. Yo no alcanzo a percibir lo que este hombre sufría y sentía. Ve y cásate con una mujer repudiada, porque así es el amor mío con el pueblo de Israel. Pastores, ¿qué quiere decirnos el Señor a través de esa situación de Oseas? ¿Qué es lo que nos quiere ilustrar? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar? Y la pregunta sería, ¿eso es aplicable hoy en día también? ¿Lo que estaba sucediendo? ¿Pastor Ospina? Escuchen esto tan importante, maestros. El divorcio es peor que la muerte. Terrible. Se ha encontrado en las parejas en el mundo que la persona prefiere que su pareja haya muerto y no que se haya divorciado. Causa más dolor, que da más destrucción. Pero aquí en Oseas aparece una palabra que es la palabra hebrea Goel, redentor. Alguien que sin merecerlo el otro, sin haber hecho nada para merecerlo, la rescata, la rescata, la rescata una y otra vez. Y yo quiero preguntarles como esposos, ¿es usted una figura de Jesucristo ante su esposa? Porque el libro de Efesios, el apóstol Pablo hablando de los Efesios dice, para santificarla. Cada esposo debe santificar a su esposa y cada esposa a su esposo. Así que el ejemplo de Oseas es algo para destacarlo en la redención, en la lección de esta semana. Muy bien, muy bien. Cuando hablamos de la pareja, el divorcio es una desgracia más que la muerte, lo dijo el pastor. Pero, y cuando hablamos del divorcio espiritual, pastor, porque eso tiene una aplicación espiritual, pastor Randy, ¿qué podemos nosotros aprender de la lección de Oseas espiritualmente hablando? Sí, claro, justamente es eso, ¿no? El pastor lo menciona, Oseas va, rescata, y él está mostrando a través de esa historia la obra que hace Dios con nosotros. Ok.
el pastor lo mencionó, ¿merecía acaso esta mujer que el hombre fuera y la buscara? Sabiendo que cada vez volvía y le decía infiel, así como nosotros no lo merecemos, pues es lo que estamos haciendo énfasis en la lección, no lo merecemos porque ha sido por la gracia del Señor, nosotros sí podemos caer en la trampa de hemos sido bendecidos, hemos sido beneficiados por Dios, Él nos ha sostenido, nos ha provisto, nos sacado de las tinieblas de este mundo y nosotros fácilmente, con el ejemplo que usted puso hace un momento, le damos la espalda, ¿no? Ese es el divorcio espiritual que hoy en día hacemos con Dios. Jesús lo dijo, busca primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Tristemente nosotros muchas veces buscamos las cosas y en último lugar dejamos a Dios. Y eso es más ofensivo para Dios que cualquier otra cosa. Así como el pastor dice, se preferiría verlo muerto que no en esa circunstancia de infidelidad. ¿Cómo es posible que yo te he dado todo y tú vas, me das la espalda y buscas otros amores en este mundo, ¿no? Saben, apreciados hermanos, maestros, líderes, hermanos que nos escuchan a través de Esperanza Radio también, que nos ven a través del programa de YouTube de la asociación, mucho énfasis este sábado en algo. Dios es un Dios de amor y como un esposo amante va detrás de nosotros como sus hijos. Y Él espera que nosotros no seamos infieles, sino que respondamos de una manera positiva al gran amor de Dios. Hermanos, qué importante hacerles sentir a nuestros amigos que vienen a la iglesia que el compromiso con Dios es bendición, que no le den la espalda o si no estaremos también pues fracasando en nuestra relación con Él. También compartir con los maestros en relación con la pregunta que se acaba de hacer, Sí. y es la palabra prostitución. Ok. Correcto. Y aparece entonces el gran Constantino, que la iglesia en el ánimo de acaparar y de recoger a tanta gente en el mundo, se dio a meter doctrinas equivocadas y se prostituyó. Y cuando nosotros, a verlo, voy a ponerlo gráfico para que suene fuerte. Sí. Algunas parejas vienen a nosotros y nos preguntan, pastor, ¿cree usted que podemos tener una relación mejor con mi esposa si vemos películas pornográficas entre nosotros? Miren cómo empezamos a meterle prostitución a nuestro matrimonio y creemos que eso es para bien. Que formar tríos, que eso de pronto trae una nueva vida al matrimonio. Satanás se está metiendo en los hogares mostrando cosas que parecieran ser atractivas, agradables, pero que son venenosas. La prostitución espiritual se da cuando aceptamos doctrinas equivocadas, cuando nos unimos y empezamos a preguntar así más o menos, ¿y qué tiene tan malo hacer tal cosa? ¿Y por qué no podemos? Y empezamos a aceptar un poquito y el enemigo es astuto a librar nuestros hogares y a librar nuestra vida espiritual, no prostitución. Ahí vale también la palabra, pastor, y es los hombres que ven pornografía. Sí. Están siendo infieles a su esposa. Se están prostituyendo y son hogares que se acaban fácilmente. Tremendo, lo que acaba de mencionar el pastor es importante y el tema, eso lo podemos manejar también a nivel espiritual, la prostitución espiritual. El pastor lo comentaba, hay prostitución espiritual también, la idolatría y las enseñanzas erradas. Pastor, usted me hace acordar de un texto que está en la lección, está aquí en la Biblia, Apocalipsis capítulo 17, me parece interesante que lo pudiéramos como analizar. Dice, el versículo 1, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Dice aquí, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La escritura habla de ramera, habla de fornicación, de prostitución. Es decir, que una persona que crea estar adorando a Dios, y ahí es donde viene el error tan grande, ¿no, Pastor Randy? No, eso todos los caminos conducen a Dios. Todas las iglesias me hablan de Dios. No, si la escritura dice claramente que también a nivel espiritual prostituyen la verdad, es algo para que nosotros estemos muy atentos y nos dejemos guiar únicamente por una así dice Jehová, ¿no? Me parece supremamente importante. Pastor Randy, quiero hacerle otra pregunta que me parece importante leerla en este momento para que usted pueda compartir con nosotros. Dice, es algo que la lección trae de una manera literaria. Okay. Dice, la lección nos dice, nuestras decisiones equivocadas pueden hacer que el matrimonio sea innecesariamente turbulento. ¿Cómo puede llegar a ser esto así? ¿Y cómo podemos evitarlo tanto en nuestras relaciones matrimoniales como en nuestra relación con Dios, pastor? Claro que sí, pastor. Esa pregunta que está en la lección estaba en contexto a la historia de Isaac
y Rebeca, ¿no? Y cómo Abraham condujo a su hijo para unirlo no en yugo desigual, buscó a alguien cercano a su familia, y cómo él pudiendo, tenía gente cerca, ¿no? Porque manda a su siervo para que vaya y lo busque, tomar las decisiones más correctas para evitarse las dificultades. Me llamó la atención lo que el pastor dijo. Y yo también he tenido cursos prematrimoniales y normalmente cuando yo le doy el curso a la gente, yo les digo desde el principio, yo les voy a dar ese curso para estimularlos a casarse. Yo le digo, yo les voy a decir lo que es claramente el matrimonio. Así que si usted se arrepiente, me voy por bien servido porque lo que Dios quiere es un lugar que se mantenga para siempre. Y claro que no le he dicho todavía a nadie que no se case, pero sí desestimulo, todos desestimulo pues con cosas negativas, diciendo que el matrimonio es punto la vida, lo que Dios quiere y el propósito para el matrimonio. Entonces, eso nos debe llevar a tomar decisiones correctas, porque si yo tomo decisiones asertivas, pues voy a evitar muchas circunstancias difíciles en mi hogar. Lo mismo es con Dios. Cuando tú miras a Jesús que les dice, todo el que quiera venir de pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, si usted me quiere seguir, no hay quien tome y ponga la mano en el arado, mire atrás y vuelve. O sea, le está diciendo, si usted me va a seguir, pues está tomando la mejor decisión, pero sepa qué está haciendo. Y es lo mismo con nuestro hogar y con Dios. O sea, seguir a Dios no es un asunto de que hoy sí yo pruebo a ver cómo me va, como hacen las parejas hoy en día, y a veces que se ha desfigurado tanto, ¿no? A ver cómo me va, por eso es que yo no me caso todavía, yo tengo intimidad, miro a ver si sí me sirve o no. No, Dios no es así. Y el modelo bíblico nos muestra es, Dios te dio todo a ti, entrégalo todo a Él. Estás tomando la mejor decisión. Y si no, entonces échate para atrás. Pero es todo o nada lo que Dios quiere. Así que necesitamos tomar decisiones y también lo mencionaba en la lección, diarias, porque Pablo dice, todos los días tenía que crecer en su experiencia, así como todos los días construimos nuestro matrimonio, pues también con Dios se necesita tomar decisiones todos los días que nos ayuden a fortalecer esa relación con Dios. Eso que acaba de mencionar, hermanos, el pastor Randy, es importante. Nuestra relación con Dios se cultiva a diario. Todo lo Así, pastor Ospina, como la relación en el matrimonio se cultiva también a diario. Abraham estaba muy preocupado. Dios había dicho que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y él sabe que si a Isaac no se casa bien, se pierde toda esa bendición de esa posteridad. Así es. Y entonces aquí tengo que usar 3 palabras. Una, descuido. Descuidos entre parejas. Que los llevan a la segunda palabra, infidelidad. Y después de descuido y infidelidad, lo que viene es maltrato. Y entonces se encuentra uno, ahora hablando en términos espirituales, de hermanos que empiezan a permitir irse a grupitos por allá, que apareció una nueva doctrina, que vamos a juntarnos con no sé quién. Y cuando uno va y visita a esos hermanos, en vez de uno encontrarlos felices, contentos, como que realmente encontraron, alcanzaron algo más, uno los nota con una inquietud, con un aburrimiento, como que ya no quieren ser amigos, como separados. No permitamos de ninguna manera ni esa turbulencia en el hogar, ni tampoco permitamos esa turbulencia espiritual. Oye, mejor no se puede haber explicado, hermano, está claro el punto, no permitir esa turbulencia espiritual y en el hogar. Y eso que acaba de mencionar sí que se da. No, es que allí me están hablando también de Dios, es que esto está como novedoso. Me hace acordar el pastor Ospina de un texto de la Escritura que menciona que en los últimos tiempos habrá comezón de oído, ¿no? Hay gente que le busca, como que le gusta escuchar cosas novedosas. Hermanos, por favor, dejémonos guiar únicamente por la palabra profética más segura, que es la palabra de nuestro Dios. Así debe ser. Y quisiera hacer otra pregunta que me parece muy importante dentro del marco de la lección. ¿Cómo nos ayuda, compañero, la narrativa bíblica del matrimonio a comprender las interacciones futuras de Dios con su pueblo en términos proféticos? Pero hablemos de los términos proféticos, Pastor Rando. Sí, claro, la lección incluso al final nos mencionaba que esa imagen del matrimonio tiene una repercusión eterna, ¿no? Y menciona en la lección final 2 tipos de mujeres. Sí. Una mujer ramera que trae una condenación final, una destrucción, y ahí aparece Apocalipsis 18 con una figura muy gráfica, que porque aumentó su idolatría, su mercadería, rechazando a Dios, entonces viene una condenación, una destrucción final. Y también está en contraste una mujer gloriosa, sin mancha, que es presentada en esas bodas del Cordero, ¿no? Y ya está la figura de Jerusalén, que desciende como una esposa tallada para su marido. O sea, mire que siempre está metido la imagen del matrimonio,
pero ahora con una repercusión eterna. Y para mí es clave porque nos está hablando simplemente de dos caminos que es lo que Dios siempre ha mostrado. Sí. El castigo y la salvación. El castigo para la ramera, toda aquella persona que es infiel, que rechazó la gracia de Dios, que a pesar de tantos llamados no aceptó la invitación del esposo, pues tendrá una condenación. Y al contrario, esa persona que aceptó, que se humilló, que quiso aceptar la gracia de su Señor, pues entrará a esas cenas de las bodas del Cordero. Y me llama la atención porque es cuando usted se casa para siempre. O sea, Dios quiere estar para siempre con su pueblo. Eternamente. Es lo que yo encuentro. No sé si el pastor. Pastor Ospina, Sí, resulta que la infidelidad trae situaciones desastrosas. sí, señor. Uno encuentra tanta gente llorando, un hombre detrás de una mujer, después de que se le advirtió. Y yo quiero que los maestros de escuela sabática compartan esta lección especial con los hermanos y les hagan muy claro acerca de ese Dios perdonador. Amén. De ese Dios que aun cuando hacemos desastres en nuestra vida, ojo, hay pecado que no pido ni siquiera que se ore por él, pecado que no es de muerte, del cual una persona no se quiere arrepentir, no quiere alejarse de ella, pero hay pecado que no es de muerte, es aquel pecado del cual me arrepiento y me alejo de él. Entonces decir hoy en relación con, en términos proféticos, que a pesar de que la iglesia de Dios es imperfecta y ha cometido errores y por algún tiempo ha fallado, el esposo divino sigue obrando salvación y redención, y el esposo que perdona a su esposa o la esposa que perdona a su esposo se está pareciendo un poquito a Dios, que quiere redimir a su iglesia. Y aun cuando era una ramera, es rescatada, y es la iglesia que Dios tendrá como iglesia pura, en la cual participará de la cena del Cordero con él para siempre. Esta es la iglesia, hermanos, militante, que algún día será la iglesia triunfante por toda la eternidad. Pastor Ospina, un texto de la Escritura que usted diga, maestros, no pueden dejarlo de estudiar de esta semana. No está en la lección, pero por favor anótenlo. Isaías 54:10. ¿Cómo dice, pastor? Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero nunca se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, Amén. el que tiene compasión de ti. Qué texto tan hermoso, amén. Pastor, ¿qué texto usted recomienda? Pues pastor, yo también tenía en mente un texto que no era de la lección, aunque se relaciona directamente. Para mí el texto clave pues, es el versículo de El memoria. versículo de memoria. Pero teniendo en cuenta el contexto de la lección y lo que nos menciona, para mí Apocalipsis 3:20 es clave, pastor. Yo estoy. Porque Jesús está a la puerta, quiere entrar, Sí. quiere cenar, y eso habla de intimidad, de quedarse. Y para mí la relación matrimonial es donde alguien quiere quedarse para siempre con alguien. Así que me pareciera un texto que conocemos, que es de memoria, que lo podemos utilizar en la lección para hacer énfasis en la relación de intimidad que Dios quiere tener con nosotros. Perfecto. Pastor Randy, la última inquietud, Pastor Ospina, para los dos es, ¿cuál es el foco central de la lección? Que los hermanos digan, por acá me tengo que ir, que este es el punto central. ¿Cómo le diría usted, pastor? Bueno, para mí, y lo mencioné muchas veces, y lo acabo de mencionar en el versículo, yo siento que el foco central de la lección es, tú y yo somos el objeto del amor de Dios, y hemos sido rescatados por su gracia, y el propósito de Dios para nuestra vida es que estemos con Él para siempre, que es lo que refleja la imagen matrimonial. Yo siento que es ahí, que no perdamos nunca de vista de eso, las varias figuras lo mostraron, Oseas es muy gráfico, Él nos ama, somos muy importantes para Él, valoremos eso y busquemos la intimidad con Dios. Ok, Pastor Ospina, ¿usted cómo lo diría? Dios es un marido fiel y quiere que nosotros nos parezcamos a Él siendo redentores. Amén, amén, amén. Pastor Ospina, Pastor Randy, muchas gracias. Dios les bendiga por habernos ayudado a pues desmenuzar esta lección y poderla presentar de esta manera. Apreciados amigos, hermanos, este ha sido el repaso de la lección número 3 de nuestro estudio de esta semana del folleto de la lección Imágenes tomadas del matrimonio. Que Dios los bendiga, que Dios les ayude y recuerden siempre poner estas lecciones en práctica, aplicarlas en su vida, mostrarlas claramente en la iglesia y el Señor va a añadir su santa bendición. Ha sido un privilegio para este servidor y para mis compañeros haber compartido en este su programa Estudiando para Compartir. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo cordial para todos. Dios les guarde.